Yo en estos días he estado analizando profundamente, Luis, en algo que ha capturado mi atención. ¿Sabe qué es? El cristiano de antes y el cristiano de hoy. Bueno, usted se fue profundo ahí, porque cuando hacemos una comparación en lo de antes, siempre que comparamos lo de ahora con lo de antes, como que lo de antes le gana. No sé por qué. Hay una esencia inacta en lo que se hacía antes y lo que se hace hoy. Un ejemplo verídico. La gente cuando se convertía a Cristo, cuando venía a la iglesia, de una vez las personas eran como impactadas por el poder de Dios y ese poder producía un cambio en ellos. De manera que usted veía a esas personas día después de su convención y usted notaba la transformación repentina de Dios en ellos. Ese primer amor, ese fuego también de estar siempre en las actividades, estar siempre envuelto en las cosas que se hacían en la iglesia, en todo lo que se preparaba. Tomando ese punto, recuerdo cuando yo me convertí. Por ejemplo, cuando yo me convertí, yo tenía apenas 14 años, pero yo estaba conociendo ya el asunto de la calle y ya estaba comenzando que me iba con un amiguito por ahí y amanecía donde un familiar de él. Pero yo analizando esa vez que yo me convertí, yo estando en una esquina oscura, esperando a alguien para que me llevara a un lugar de eso de diversión, de bebida y esas cosas, llegó mi hermano, que hoy es mi padre espiritual en cuanto a que fue la persona que Dios utilizó para que yo llegara al camino. Y él llegó, empezó a predicarnos a un amigo y a mí. Cuando él termina y hace el llamado, yo levanto mi mano y digo que sí, que me quiero convertir. Me convertí. Ese mismo día, aquí usted no sabe lo que pasó ese mismo día. ¿Qué pasó ese mismo día? Yo amanecí en la iglesia. Ese mismo día, mi hermano me tomó, buscó una Biblia, buscó un piano. No sabía mucho tocar el piano, pero él quería que yo me familiarizara con todo lo que se hacía en la iglesia. Y todo lo que él sabía, él lo ponía en función para que yo vea lo que se hacía en la iglesia. Es decir, él estaba buscando un anzuelo que pueda atrapar. Ajá, que pueda atraparme. Pero ya yo estaba atrapado, en realidad, porque desde el momento, desde la primera hora, ya yo me sentía diferente. Parte del asunto. No, y que desde ese día yo duré 8 meses corrido, amaneciendo en la iglesia, desde la primera vez que me convertí, orando a las 3 de la tarde, yéndome a mi casa a bañarme y estando a las 6 de la tarde en el culto. Primero muchas veces que las personas que quizás podían llegar más temprano que yo. Y yo me puse a comparar este tiempo con el tiempo pasado. Es verdad que las cosas han cambiado. ¿Qué persona usted puede ver hoy que se convierta y si usted no lo empuja, como que no ruedan? Bueno, los cristianos carretilla yo le llamo. Que si usted no lo empujan, no funciona. Si usted no lo agarra y le da un empujón, no llegan. Entonces, es muy diferente, es muy distinto. El amor por el evangelio, el amor por las cosas de Dios era algo que te atrapaba, y la iglesia tenían actividades también que atrapaba a las personas. Ya en realidad en esa parte también las congregaciones han cambiado. Las congregaciones tienen que crear un método en el que las personas puedan disfrutar del evangelio, no ver el evangelio como un lugar, como una cárcel donde tú estás cohibido de hacer cosas, sino que tú lo veas como un lugar donde tú encuentras la felicidad, donde tú eres complementado. Y yo creo que esa parte es lo que ha faltado quizás concerniente a la iglesia. Pero en el corazón del ser humano también hay muchas cosas que han cambiado. Las personas no son las mismas de antes. Así es. El pensamiento de ayer cambió por otro pensamiento. El amor de ayer no es el mismo amor de hoy. La búsqueda de ayer no es la misma búsqueda de hoy. Y eso ha cambiado de manera tal que por eso es que muchas personas hoy no dan tantos resultados como una persona de esa de antes. Que antes esa persona usted lo veía bien enfocado. Temía fallarle a Dios. Tenía precaución para moverse porque entendía que en cada movimiento Dios lo estaba viendo y Exacto. que podía Dios enojarse con ellos. Yo creo que el cristiano de hoy no es igual que el cristiano de antes. Ahora le voy a decir algo, no es que hoy no podamos
ser mejor que antes. Exacto. Podemos, pero el sistema, las redes sociales, el avance de las cosas nos ha llevado a estar demasiado cómodos. Acotejado en el lecho, que todo se me lleve al lecho, que se me cargue cuando hay que ir a un lugar. No quiero el milagro de tomar la iniciativa de levantarme, sino que prefiero que alguien me levante y haga las cosas que yo tengo que hacer por mí. Creo en similitud a lo que acaba de mencionar. Yo desde el día que entré a la iglesia o que Dios tuve un encuentro con Dios, fue un domingo 5 de febrero, hace ya 18 años. Vamos a entrar en el año 18. Y desde ese día yo empecé a vivir en la iglesia, a dormir en la iglesia y a durar. Amanecí en la iglesia y salía a las 4 de la tarde. Iba donde mi madre, que no vivía con ella, pero allá era que yo comía algo y a las 5:30, 6 de la tarde más tardar, yo estaba en la iglesia. Ese es un hábito que se me ha quedado hasta el día de hoy. A veces mi esposa, ¿verdad?, me dice, pero ¿por qué tan temprano?, etcétera. Digo, bueno, yo debo llegar para adecuar todo antes que los demás lleguen. Ese es un estilo de vida que he formado. Pero lo cierto es que en la actualidad la gente carece de identidad propia. La gente necesita ser empujado para llegar. La gente necesita ser levantado para subir. Y la gente ha perdido el norte original del evangelio. El evangelio desde su origen, a todo el que Dios llamaba, tenía que salir de su zona de confort y establecerse en una zona donde podía tener un contacto, un acceso directo a la plena voluntad de Dios. Y es lo que nos ha faltado. La gente hoy se convierte, pero la gente no quiere renunciar a nada. La gente no quiere abandonar nada. Y déjeme decirle algo. Cuando hablo de renunciar y abandonar, no estoy hablando de aquellas cosas triviales o que podríamos utilizar, que muchos llaman modernismo, entre otras cosas. Estoy hablando en esencia, porque yo he tenido la mala experiencia de personas que quizás no cambian su forma de vestir en el momento, pero usted puede notar la intención positiva que tienen de ser empapado, enchumbado del Espíritu de Dios y de este evangelio. Nosotros necesitamos que se levante una generación que no espere que lo suban en una camilla para llegar al destino profético que Dios ha determinado para ella, sino una generación que tenga la iniciativa, que tenga el arranque, que tenga el impulso de creer en aquello que Dios le ha dicho. Y tú sabes algo que me ha llamado mucho la atención. Yo recuerdo, Luis, suéltalo. Que antes nosotros durábamos madrugadas enteras orando a Dios porque queríamos tener ministerio. Queríamos que Dios nos use. A mí me invitaban a una predicación y yo duraba semana en ayuno, semana en silicio. Bueno, siempre estaba en silicio, pero yo pasaba tiempo en la lectura de la palabra esperando escuchar la voz de Dios para el mensaje. Que no es que no lo hace, pero siendo honesto, ya no es igual. No es igual. Hoy estamos muy profesionalizados. Hoy tenemos demasiadas herramientas, demasiados recursos. A veces llegamos a los lugares y me pongo en primera persona y no estoy peleando, estoy siendo drástico. Pero peleé, que eso es bueno, peleé. Llegamos a los lugares y yo como predicador lo digo, y a veces dentro del lugar estamos buscando una información para poder contextualizar aquello que queremos compartir en el lugar o en el escenario que Dios nos ha permitido. Y yo creo que eso da pena delante de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos tantas ocupaciones, tenemos tantos compromisos y responsabilidades que ya no tenemos el tiempo que se requiere para buscar la dirección o escuchar la voz de Dios para impactar y bendecir la comunidad de fe que Dios nos permita llegar. Y es así totalmente, estoy de acuerdo con eso. Si tiene que pelear, hágalo, que estamos dispuestos. Sabes que yo quiero dedicar este programa a personas que me ayudaron mucho en mis inicios. Amén. Y quiero mencionar sus nombres para honrarlos. Yo voy a hacer lo mismo, voy a copiar tu idea. Quiero dedicar este programa a mi hermano José Arturo Méndez, a mi amigo Ami, a mi amiga Olisa Lucía, a mi amiga Cindy y a muchas personas que están por ahí, a Yesenia, a Raquel, a Tania, al pastor Edinson. Demasiado me ayudaron, porque está bien, no somos los mismos de antes, pero
cuando yo llegué a la iglesia, yo encontré una estructura. Yo era un joven, los jóvenes tenían una forma de trabajo. Esa forma de trabajo, esa manera de ellos comportarse, me atrajo también. Yo vi, dije, bueno, tengo que envolverme en esto porque esta gente no están jugando, esta gente están en serio. No es la chelcha que vemos hoy, que un joven llega y lo que lo invitan es una empaquetada. No tengo nada en contra de la empaquetada. Lo que tengo es que no hay una intención de empapar a la gente de Dios. Sí, y de verdad que vamos a crear métodos espirituales, métodos que nos ayuden en nuestra vida, en nuestro ministerio. Yo recuerdo que mi oración delante de Dios, mi única oración era enamórame de ti. Yo no oraba por nada, ni por ministerio, ni bautízame, ni a mí. No, enamórame de ti, porque yo entendí que si estoy enamorado de Él, ya lo demás... Yo tenía se va a tres hacer palabras. Más fácil. Yo tenía 3 palabras para orar. Sí. Ayúdame ¿cuál? a agradarte, a servirte y a hacerte fiel. Sí, sí. Y yo englobaba esas 3 en una sola. Enamórame de ti. Sí, porque enamórame. Si es lo único que quiero. Y quiero agradecerle a cada una de esas personas que, por cierto, estuve en estos días compartiendo con ellos. De verdad que me siento bien agradecido de la mano que me dieron, del apoyo que me dieron y de toda esa ayuda, tanto espiritual como terrenal. Me ayudaron en todo. Gracias por eso. Los cristianos de hoy posiblemente no son como los de antes, pero todavía queda una chispa, queda algo y no debemos dejar morir esa chispa. Amén. Yo también, Luis. Yo también quiero agradecer, mire, Ricardo Ruiz, el pastor Ricardo Ruiz, no era pastor en ese momento. Tremendo ese hombre. Eric Ascenso, que no era pastor tampoco. Rafael Pérez, evangelista del Señor. Quiero agradecer a Ángela, la madre de Eric, a Endry, que aunque hoy lamentablemente no está en los caminos, fueron gente que me impulsaron. Radamé, también un hombre de Dios que me fue de gran bendición. Y de verdad, Radamé Báez, y de verdad, una comunidad que yo encontré como una familia en el entorno de la iglesia. Cuando yo llegué viciado, atormentado por las tinieblas, una vez yo llegué, me acogieron como parte de su familia, sin importar lo que yo era, sino creyendo en el poder de Dios que podía transformarme a una nueva criatura, Gloria que es lo que Él ha hecho hoy. Así es que hoy queremos pararnos firme y hacer un llamado a la juventud. Aquellos que quizás tienen poco tiempo en el evangelio y quizás están tambaleantes y no tienen un norte específico, tu norte es Jesús. Si lo buscas por entero corazón, lo vas a encontrar. Y óyeme bien, el que se encuentra con Él será totalmente transformado. Génesis capítulo 1, Dios creó al hombre y lo estableció. Pero cuando salió de la cobertura de Dios, el hombre necesitaba un encuentro con Dios. Por eso Abraham nunca fue el mismo hasta que tuvo un encuentro con Dios. Moisés, Jacob, Isaac y todos los patriarcas fueron transformados cuando tuvieron un encuentro con Jesús. Y si lo llevamos a la era apostólica, todo aquel que Dios llamó lo sacó de su zona de confort y lo llevó a una zona donde puso en él lo extraordinario y lo genuino que Dios tenía para con ellos. Así es que si hoy fuiste llamado, te recomendamos que busques a Dios hasta que lo encuentres, porque cuando te encuentres con Él, tu vida no será igual. Dios te bendiga. Yo no voy a añadir más a este programa, así que sean todos bendecidos. Recuerda suscribirte, dejar tu comentario, qué te pareció este tema, de qué quiere que estemos hablando, y nosotros inmediatamente daremos respuesta. Dios te bendiga, Dios te guarde. Esto es Primero Dios.